¿Cómo les va, amigos del Claquetazo? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Armando Valenzuela y como se pueden dar cuenta, no me encuentro solo. Hoy vamos a hacer otro especial. Ya saben que en el Claquetazo he estado haciendo varios especiales de diferentes temas, cine de superhéroes, especial del Hombre Araña y todavía se vienen más adelante. Así que en esta ocasión vamos a hacer un especial sobre películas deportivas. Sabemos que hay de béisbol, de fútbol americano, de soccer, de patinaje, así que vamos a hablar justamente con una persona que le gusta el cine y que conoce sobre todo de deportes. Él es periodista deportivo, así que le doy la bienvenida a Carlos Masip. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al Claquetazo. Hola. Buenas tardes a todo tu auditorio y aquí muy feliz de esta invitación. Hombre, al contrario, un gusto tenerte aquí en el Claquetazo. Y como lo habíamos platicado, hay varias películas sobre deportes y pues Sí, vamos a mencionarlas el día de hoy. Primeramente, ¿por qué le gustan al público? ¿Por qué son fans de este tipo de películas? ¿Qué es lo que tienen que siempre llegan a tener bastante gente en taquilla cuando se estrenan en cine? Así que, Carlos, te pregunto justamente, ¿a qué consideras que se debe el éxito de las películas deportivas? pues mira, en primera porque los deportes como tal siempre causan mucha emoción. O sea, la emoción, la expectativa, la adrenalina, este, todo esto se junta, pero en una película no puedes plasmar el deporte como tal porque si no se entendería como un documental pues se entendería como un deporte, estás transmitiendo el deporte mismo, ¿no? Exacto. Sino acá tienes que darle un toque de historia dramático, un toque de historia romántico, un toque de historia de acción, de suspenso. Entonces, eso lo hace más aún más interesante, ¿no? Sí. Entonces, el género de drama y romance y acción se abrió un apartado para que el deporte entre ahí y pues bueno, pues la verdad es que se ha hecho muy popular y hay muchos exponentes muy buenos, ¿no? Exactamente, creo que dijiste una palabra importante, ¿no? La adrenalina tal vez que conlleva el ver algo así. Hemos Ujú, visto películas de todo tipo, de, de fútbol, de americano, de béisbol, de patinaje sobre hielo, que también le gusta mucho a la gente. Tenemos claro. películas en donde se ve que están escalando montañas, entonces esa adrenalina creo que, como lo mencionas, creo que siempre va a existir en la gente y siempre se van a querer poner en los zapatos de algún deportista. Entonces, creo que eso es también algo muy importante y por la cual hacen este tipo de entregas. Ahora, hay películas basadas en hechos reales, más adelante las vamos a mencionar, que de Ujú, cierto modo pues se volvieron emblemáticas porque te presentan justamente la historia pues del deportista en cuestión, llámese patinadora, llámese jugador de americano, de rugby, lo que sea. Entonces creo que también esa parte es lo que le llama la atención a la gente, ¿no? El conocer un poco más sobre la vida del deportista y sobre todo lo que vivieron para poder colocarse en los primeros lugares. exactamente. Sí, pues tenemos un ejemplo muy significativo que gracias a eso Will Smith ganó un Oscar que se llama Ali, ¿no? Que representó a Mohamed Ali y que hizo una película tremenda, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias, ¿no? Varias como dices, representan a un personaje real o se habla de él y se hace una biografía muy interesante, ¿no? Exactamente. Creo que siempre va a estar esa espinita, ¿no? De conocer más del deportista. Y pues vamos a comenzar a hacer esta mención. Hay Ujú, que, obviamente, le recordamos a la gente que nos esté viendo que estas películas que vamos a mencionar, pues no se trata si es la mejor o la peor, no. Simplemente son títulos que han sido considerados tal vez de las mejores, tal vez clásicos, y claro, películas que tanto a Carlos como a mí nos gustan. Así que vamos a comenzar con esta mención de las películas. Obviamente, creo que un clásico, pues es la película de Carruajes de Fuego, que se llevó varios Óscares, varios premios, y un tema también muy conocido. Entonces, platícame un poquito de esto.
¿A ti cómo te cambió este tipo de películas? Pues mira, esa es una de las pioneras, yo creo, que utilizaron el deporte como razón de ser para existir en una película. Utilizan el sentimiento a la velocidad, el sentimiento a sobrevivir, el sentimiento o sea, todo eso que te despierta, estar en esa adrenalina, pero aparte le das al personaje un sentimiento para que el que lo está viendo se sienta parte, ¿no? Se sienta parte de él, ¿no? Exactamente. Creo Ujú, que algo muy importante es justamente también el aspecto en lo humano, ¿no? Porque pues ujú, tú ves cómo se hace todo lo posible para poder ganar, para poder, primero que nada, llegar a la competencia. Segundo, las trabas que hay. Y por supuesto, ya que estás adentro, pues mantenerte, ¿no? Ser constante. Y creo que esta película es una de las que muestra justamente esa parte. claro, claro, claro. El sacrificio que tú tienes que hacer como persona, ahí lo vives en carne viva con el personaje, con el actor que está interpretando al personaje, y tú lo sientes como él, ¿no? O sea, estás sintiendo tanta cosa que le está causando para poder llegar al éxito, ¿no? Exactamente. Creo que eso lo vimos, digo, no es la única película, lo hemos visto en varias entregas. Ujú, Recientemente también, por ejemplo, tuvimos la película de Yo, Tonya, que pues, Margot Robbie fue la actriz que hizo el protagónico, y ujú, justamente esa parte nos muestra cómo toda la intensidad que tenía pues esta deportista, esta patinadora, el tipo de vida que llevaba y ya casi en la cima, pues todo lo que decidió o no decidió hacer, y sobre todo el problema, ¿no? El querer ujú. lesionar a una rival, que esto pues ya sabemos lo que causó en su carrera. Entonces, creo que también ahí está el lado bueno y el lado negativo de todos los deportes. Entonces, ¿tú consideras también que pues hay esa rivalidad de verdad llega a traspasar lo que es la competencia, ya se vuelve personal? ¿Tú crees que se vuelva personal una competencia? Sí, no, ya en muchos deportes se ha visto que la rivalidad, en primera la rivalidad la crea el público, ¿no? Es Exacto, empezando, ¿no? exacto. Pero luego los propios protagonistas se la sienten tanto que de verdad ya empiezan a calarse hasta fuera del deporte, ¿no? Fuera del deporte mismo empiezan a calarse, empiezan a molestarse, a fastidiarse, y ha habido muchos casos reales de dos protagonistas que, que, que se odian completamente, ¿no? Se odian, no se quieren ver, nada, ¿no? Entonces, y que los comenzaron a poner el público como rivales en causa, ¿no? Fútbol americano tiene muchos exponentes, sobre todo el fútbol tiene demasiados, o sea, esos son los deportes más populares, normalmente tienen a los rivales, no se diga box, la lucha libre, o sea, todos estos deportes de contacto obviamente trasposan ahí, ¿no? Exacto. Lo acabas de mencionar, ¿no? Uno de los deportes, el box, también que sabemos todo lo que conlleva, lo que hay en este deporte, y justamente lo vemos en las películas de Rocky Balboa. Cómo es que en este caso, pues quiere dedicarse a eso, conoce de box, pero la manera en la que tiene que llegar pues a convertirse en un ícono, ¿no? En este caso del box, y ya después que lo logra, pues esa batalla, ¿no? Como bien lo mencionas, el público lo vuelve personal, pero creo que también ahí entra un poco los medios, porque te ponen una película, una pelea, por ejemplo, y ¿qué es lo que hacen? Pues ponen frente a frente a los rivales, a los que van a pelear, casi casi Ujú, con miradas de odio. Entonces ya desde ahí esa rivalidad empieza, y esto se ha claro. visto en varias ocasiones, justamente en Rocky es una muestra de ello. Cuando ya está en el éxito, cuando logra el objetivo, ¿qué es lo que empiezan a hacer? A querer manejarle su vida, a querer decirle, vas a ganar o vas a pelear mal, te vas a derrotar, etcétera. Y todo esto, ¿por qué? Porque al final hay detrás pues la mercadotecnia, ¿no? Intereses. Entonces, creo que también es un aspecto negativo en cuanto a los deportes, pero aquí la pregunta es si esto en algún momento se va a terminar o va a seguir esto porque
pues al final de cuentas, como decimos todos, es un deporte, pero hay quienes sí se ven muy afectados justamente por lo que mencionas, porque se vuelve personal. Sí, sí, sí. Pues mira, esto nunca se va a acabar porque la propia gente le gusta ver eso. Entonces, los propios protagonistas también ganan más dinero por hacer ese tipo de novelas, ¿no? Ese tipo de cosas, este, o sea, el que más se me viene a la cabeza, el Pacquiao contra Juan Manuel Márquez, que se dio 5 peleas y todavía querían otra y otra y otra, porque entre ellos dos hubo una rivalidad muy interesante que el mismo público creó, y Rocky lo plasma muy bien con Iván Drago y el personaje de Iván Drago. O sea, tanto que lo puso en Creed 2 otra vez, como el villano, como el mala onda, como esto y aquello, pero en esta película puedes ver el lado humano también de este boxeador, ¿no? Con su hijo. Exacto, Entonces, también Sylvester Stallone ha visto como el box una posibilidad, además de que ama el box, una posibilidad de poder hacer el cine que él quiere, ¿no? sí, Porque hizo Rocky 1 y 2, pero él no fue el director. Ya hasta la 3 y la 4 es cuando ya lo dejaron ser libre, ¿no? Y se vio la diferencia entre la 2 y la 1, porque la 3 y la 4 explotaron hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí en la 5 se perdió un poquito, obviamente fue una crisis muy fea, ¿no? Y la 6 como que otra vez remató tantito hacia arriba, pero dijeron, no, pues ya Rocky ya se está acabando, hasta que llegó Chris y otra vez revivió a Rocky, ¿no? exacto. Fue en la primera de Rocky fue John Advington el encargado de dirigirla y efectivamente se nota mucho el cambio y algo importante, en este caso que al actor le guste ese deporte, pues es también una facilidad para hacer las películas y pues sí se nota lo que hay detrás, pero también lo que mencionaste muy importante, el lado humano del personaje, cómo le da Ujú, una lección de vida a su hijo, lo que hace él para levantarse. Yo creo que es una película muy importante, de las más queridas, yo creo, por el público, la de Rocky Balboa, justamente ujú, por esta parte, porque te muestran prácticamente todo ese aspecto, desde el personal hasta el profesional. Lo profesional queda pues de cierto modo de lado justamente cuando empieza a tomar estas lecciones de vida, cuando ve pues los problemas que empieza a tener, porque sí lo llega a vivir, llega a tener ujú, problemas personales, eh, ujú. ya no tiene como ese ánimo de querer pelear, es una actitud demasiado cambiante. Creo que el personaje lo vemos evolucionar demasiado. Entonces, Sí, sí. creo que esta película de Rocky en lo personal es de las más completas también, justamente por ese tema. Claro, claro. O sea, te muestra que el boxeador puede ser también humano, puede ser humilde, puede ser amoroso, porque ama a su esposa como creo que en ningún personaje de deportes. O sea, la verdad, el amor entre Adrián y Rocky Balboa es tremenda. Sí, El personaje de padre a hijo también es tremendo. La posibilidad de ayudarle a su amigo Polly cuando él tiene problemas en alcoholismo. En Creed vemos como él está enfermo, ya le empieza a dar cáncer y entonces supera el cáncer. Entonces, todo ese tipo de cosas que se van sumando al box mismo, como Rocky es, pues llenan la película de muchas cosas importantes, ¿no? exacto. No, y aparte también algo, el acercamiento que tiene con su entrenador, eso también es algo muy Ujú, importante porque no se ve diario, no se ve todos los días y aquí te lo mencionan bastante. Las personas que lo rodean para él son muy importantes y efectivamente, desgraciadamente, en otros deportes eso no se ve. Siempre dejan al equipo, ¿no? En este caso del que trabaja con el deportista, siempre lo dejan un poquito de lado, como que no queriendo mencionarlo, pero en Rocky Balboa justamente se ve esa parte, el lado humano del ujú. deportista. Entonces, creo que es muy importante esta película, justamente por eso, gente, si no la Sí, habían visto pensando esto, creo que ahora ya lo van a hacer. Y seguro, pues seguro. Y les sí, recomiendo que vean en orden,
porque si no, si empiezas a ver la 4 y luego empiezas a ver la 3 y así, o sea, está interesante, pero no vas a entender al personaje como tal, ¿no? Tienes que verla Exactamente, desde el inicio hasta Rocky 6 y luego ver a Creed iniciar, ¿no? exactamente. Entonces, Ujú. pues una película muy recomendable de Rocky Balboa y pues así como tenemos box, tenemos fútbol americano, tenemos carreras y ahora hay que mencionar una película, pero en este caso va a ser de patinaje, Castillo sobre hielo, también una Mm, película que ya tiene sus añitos, considerada también creo yo clásico del cine, y sí, justamente aquí lo que mencionábamos, que nos muestran la forma de cómo una deportista, en este caso la patinadora Lexi, tiene un accidente o le fascina patinar. Sabemos que ya lleva una historia ahí detrás con su mamá, y en este caso que ella es fanática del patinaje sobre hielo, pues claro, tiene este problema que desgraciadamente sí hace que decaiga, que se deprima, pero obviamente no se encuentra sola, hay quienes le ayudan para que retome esta actividad. Justamente lo que mencionábamos hace rato con Yo Toña, esa rivalidad que existe, ¿no? Por un lado, en Castillos de Hielo se llega a ver cierta rivalidad con competidoras, pero no en el nivel de Yo Toña, que eso sí se vuelve personal. Pero ambas ujú, películas nos llegan a mostrar justamente el lado humano de los dos personajes, unos personajes exactamente, demasiado exactamente. distintos. Exactamente, exactamente. Tú ves al antagonista y a la protagonista y empiezas a entender por qué es una y por qué es otra, ¿no? O sea, la protagonista que sabemos que se lastima y la antagonista que sabemos que ella causa el problema, ¿no? Como tal, ¿no? Está un Exacto, problema ahí. Ujú, exactamente, creo que eh, fíjate, ahorita que lo estamos comentando, creo yo que de todos los deportes, el patinaje sobre hielo sí es el que llega a tener una rivalidad más fuerte que otros. Justamente por esto, porque quieren competir para poder ganar, y digo, creo que todos los que compiten, pues el objetivo principal es ganar, pero en este caso, creo que incluso los familiares lo llegan a claro. plasmar. ¿Por qué? Sí, sí, Hay sí, otra sí. película sobre patinaje de hielo que se llama Sueños sobre hielo, en donde vemos justamente cómo la mamá de una de las competidoras, pues la trae, como dicen, con la rienda suelta, ¿no? Casi, casi muy cortita, porque quiere que solo se enfoque en entrenar, en patinar, en Deporte, ser la ujú. mejor, cuando la hija no quiere. Entonces ahí se nota Sí, sí, esa sí, sí. rivalidad, esa discusión que ya viene desde atrás. Exactamente. Sí, pues el patinaje como tal es un deporte de mano a mano, o sea, Sí, y además es un deporte que tiene una disciplina muy, muy, o sea, sacrificas demasiadas cosas para poder ser patinador o patinadora, ¿no? O sea, en cuanto a alimentación, en cuanto a familia, en cuanto a no tener vida social, etcétera, etcétera, se empiezan a sumar muchas cosas y la que compite sola eres tú. O sea, en el fútbol, en el americano, en el béisbol, es un equipo y son varios, pero aquí estás tú solito. Entonces, cuando te agarras tú solito contra otro y estás dando la vida por ser el mejor, pues entonces es de los dos lados, ves eso y pues sí está cañón, ¿no? efectivamente, porque pues ya estás, una cosa es trabajar individualmente, otra cosa es trabajar en equipo, pero de verdad se nota en esta película, si no la han visto, se la recomiendo, es una Ujú, entrega de Disney, en donde se ve demasiado esa batalla, ¿no? Por ser el mejor. Y creo que hasta es de esas películas en las que, repito, se vuelve algo personal, el ser ujú. ganador, el ser eh, lo suficientemente pues, competitivo para lograr el objetivo. Y les repito, esto no viene solo desde la deportista, sino viene de atrás, el equipo que tiene, porque esa presión que les meten, creo que no se ve tanto como en el patinaje de hielo. Y estas tres películas te muestran ese aspecto, cada uno es diferente, te muestra el lado bueno, el lado negativo y el lado en el que posiblemente te pones a pensar si realmente quieres dedicarte al patinaje sobre hielo. Claro, claro, completamente. Inspira a las niñas, a los niños, a los
a los jóvenes, a los que quieren llegar a ser como ellos, una estrella de patinaje, y esta película te hace ver que debes de dar todo, que debes de demostrar el amor al deporte, y entonces eso me gusta, ¿no? Exacto, exacto. Creo que es algo que pues siempre se va a hacer. Además, algo importante, el Ujú. amor es decir, si tú te dedicas a algo y te gusta, pues no lo vas a ver como competencia, tal vez no lo vas a ver como trabajo, sino realmente una actividad que te gusta. Y justamente en esta película lo mencionan. Por una parte, la que está compitiendo, pues no le gusta realmente el patinaje sobre hielo, está ahí por la mamá. Y la otra joven, ella está pues dedicándose justamente a hacer un trabajo de investigación para saber los movimientos de las patinadoras, la velocidad que toman para sus ejercicios, para sus rutinas, y a ella Claro. le gusta el patinaje, entonces ahí se ve el lado pues de las dos, ¿no? Por un lado, a quién le gusta y a quién no le gusta. Entonces creo que es algo muy importante, es que ya lo saben. Sueña sobre hielo se llama esta película, véanla si Ujú. no lo han hecho. Sí, sí, sí. Pues vámonos ahora con otra película que justamente tengo aquí a mis espaldas, que es Ok. Corazón de Caballero, una película con Heath Ledger, en donde vemos pues esas batallas pues de épocas atrás y me refiero a las famosas justas, ¿no? Estos duelos que hacen en caballos con las lanzas Sí, sí. y que nos muestra justamente pues ya esa rivalidad que decíamos, ¿no? En este caso una rivalidad individual que se vuelve personal justamente en esta película. ¿Qué te parece esta entrega? La has llegado a ver, me imagino. ¿Qué te Sí, sí, parece esta sí. película? Mira, pues en general las películas de batallas son muy emotivas, ¿no? O sea, Corazón de León, Corazón de Caballero, el Gladiador, la que tú me digas, o sea, te lleva 300, o sea, te lleva la adrenalina completamente al flor de piel, al máximo, o sea, yo creo que son las películas que tienen la entrega más desgarradora de todas, ¿no? Porque Exactamente. estás peleando y sabes que podías morir ese día, ¿no? Sí, Exactamente. sí, No, y sí, aparte, sí. la manera en la que aquí vemos a los personajes, y Ujú. en este caso, pues esa evolución que tiene el personaje principal, que va desde Sí, abajo, ¿no? Va buscando, porque en esta película, pues te muestran varios duelos, ¿no? Desde espadas, peleas de cuerpo a cuerpo. Entonces, aquí ves cómo va evolucionando el personaje. Primeramente, que es un deporte en el que él no puede estar por el tipo de vida que tiene. Ya, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues hacerse pasar por otra persona justamente para entrar en la competencia. Obviamente encuentra ujú. quien le ayude y en este caso, Claro. pues sí vemos todo los procesos por los que debe pasar el personaje Mm. para encontrar realmente el deporte que le gusta, el deporte en el que considere es bueno, finalmente lo logra hasta que empieza a tener a un rival y pues que para desgracia suya es un conde, ¿no? Y un conde muy, muy conocido. Entonces, en este caso, pues sí vemos una evolución muy importante con el personaje. Exactamente, la que mencionas, la transformación completamente de 180 grados del personaje para poder lograr lo que él desea, la preparación, la mentalidad sobre todo, es muy importante para poder vencer a ese rival que en el papel se ve casi imposible, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aparte el actor que lo interpreta, bueno, es uno de los actores más importantes también del cine que hace este tipo de personajes y creo que hizo un muy buen trabajo, creo que entró en conexión con todo el elenco y en este caso Heath Ledger, que lo vimos también en películas, pues más que nada juveniles, ¿no? Románticas y que con esta entrega pues salió un poquito de lo común justamente porque es un personaje que se hace pasar por otra persona que no es, tiene que mentir para entrar a la competencia y también Ujú. lo que mencionábamos, para en este caso conquistar a una persona. Entonces, creo que Sí, ahí te sí, muestra también el lado humano, ¿no? Y en este caso también, ¿sabes qué? Las clases sociales, porque pues sabemos que se enamora de una princesa en este caso y pues sí. él de dónde viene.
Viene el pobre, sí, claro, Exactamente. Entonces, completamente. también ahí te Sí, pues marcan mucho eso. este actor yo creo que en esta entrega mostró de lo que es capaz como actor, porque Exactamente, siempre le ponían películas, como dices, muy a modo y muy fáciles, entonces siempre actuaba de la misma manera, pero en esta sí mostró lo que es capaz de hacer y me parece muy interesante, ¿no? exactamente. Creo que fue la película que le abrió puertas para hacer otro tipo de cine. Y sí, en lo personal creo que hizo un buen trabajo con esta entrega por todos esos aspectos. Y obviamente, pues ya sabemos que esto fue también un pequeño paso para abrirle puerta a otro personaje importante que hizo después, que fue el Guasón. Pero aquí no vamos a Ujú, entrar de lleno en ese tema, pero sí, ujú, como dices, mostró bastante con esta entrega porque salió de lo común, algo claro. que muchos pues les ha costado trabajo. Y justamente hablando de, pues un poquito del Guasón, ¿por qué lo menciono? Porque ahora vamos a hablar de la película Contra lo Imposible, que en inglés se llamó Ford contra Ferrari, donde Ujú, justamente vemos a Christian Bale, que trabajó con este actor, con Heath Ledger, y aquí pues lo vemos acompañado a Christian Bale de Matt Damon, justamente en esta pues batalla, ¿no? En este caso rivalidad de marcas, porque es esa carrera para que Ford le gane a Ferrari. Entonces, en este caso también la adrenalina de esta película es a full. Una película que estuvo muy bien trabajada, estuvo, pues, creo que cuidaron cada detalle y sobre todo, no solo las actuaciones, sino aspectos técnicos, en este caso la edición de sonido. No sé si sí, ya tuviste la oportunidad de verla, sí, cómo y no. una película bastante buena porque te hace sentir de verdad en las carreras, por el tipo de tomas que hace y por la manera en la que capturaron el sonido de los motores y pues el momento de estar en las carreras. Entonces, una Sí, 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 película sí. que ahí sí te muestra la rivalidad entre marcas, entre compañías. Exactamente. Yo pienso que el público antes de esta película no sabía o sabía mínimo de lo que era la NASCAR. Después de que vemos esta película, le vas y le preguntas a esos mismos 10 ya saben de NASCAR un montón. Entonces, es lo que te da esa película, te da conocimiento de carros, te da conocimiento de marcas, y como Christian Bale interpreta a un máster de piloto y un máster además de mecánico, porque sabe desarmar y armar el carro de pe a pa, Exacto, entonces ya sabes, ¿no? Matt Damon ahí es el que lo mueve y es el que administra, y es muy importante porque él siempre ve porque su piloto sea el que esté ahí puesto, ¿no? Y su hijo, creo que la parte de esta película que es muy bonita, muy sentimental, es la parte del hijo. El hijo cuando está con el papá, y que al inicio están juntos armando el carro y carriendo y todo, y después le mete ese susto cuando choca, pues hasta nosotros la sentimos, ¿no? Entonces, sí, sí, totalmente. Es que esa película te lleva desde el inicio hasta el final en una adrenalina tremenda, ¿no? bastante, muy bien trabajada y justamente es de esas películas que efectivamente, ¿no? Ya empiezan a conocer un poco más del tema, quiénes o cómo surgen en este caso las marcas, cómo surge esa rivalidad, quiénes son los mecánicos y como esta película creo que hay muy poca realmente, esta pues sabemos es reciente, tiene pues, un tiempecito, yo creo que hay un año tal vez de haberse lanzado, unos 2 años de haberse lanzado, y vaya que le Ujú, fue muy bien, actuaciones, un buen guión, efectos, ujú. tuvo nominaciones esta entrega, y pues al final creo que le fue muy bien, creo que mostró también el potencial, lo que decíamos en este caso de los actores, en este caso de Christian Bale, que por un Sí, lado sí. nos ha dado una gran cantidad de personajes, puede hacer drama, puede hacer acción, y lo volvió a demostrar con esta película, y Matt Damon, Ujú. bueno, que lo hemos visto también en diversas películas,
Y creo que él ya está un poco más metido en el género de drama y de acción, pero creo que también tuvo una muy buena conexión justamente con Christian Bale, que en este caso Claro. nos presentaron unos personajes muy bien trabajados, ambos metidos en los personajes, y como dices, no se nota el trabajo que quería hacer el equipo, y esta película lo logra bastante bien. Claro. No, ellos dos, creo, es muy importante mencionar que se quitan del peso a personajes que interpretaron durante años. Uno que es la supremacía Bourne, que siempre recordábamos a Matt Damon, es que es el de la supremacía Bourne, sí es el. Y a Christian Bale con Batman, ¿no? O Exacto, sea, ¿cómo te quitas a un personaje con un tan peso como esos dos? Y llega a unirse con esta película y entonces te olvidas de esos dos y entonces tremendo, ¿no? exactamente. Es de esas películas que a fuerza tienes que ver justamente por eso, para no encasillarlos tampoco y para que tú veas también algo distinto a lo que estás Ujú, acostumbrado, ¿no? Entonces, creo que fue esa parte también que a los dos les vino muy bien y pues ya con esto también otra opción para que el público siga viendo más títulos de estos actores. Entonces, creo que pues por esa parte fue una muy buena entrega. Tenemos claro. otra película que habla de carros, pero en este caso, pues, carreras callejeras, que ya no es una película, ya son más de 7 películas, se viene la Correcto, novena ¿cuál es? entrega, y Sí, creo ya, que ya saben de cuál hablamos, ¿no? Rápido y sí, Furioso, de una entrega que, bueno, ha tenido una gran cantidad de directores y hemos visto también una gran cantidad de actores y que obviamente aquí pues conocimos otro aspecto también de las carreras y entre comillas conocimos, ¿no? Porque creo que al final sabemos lo que conlleva el formar parte de carreras callejeras, el riesgo que tiene, porque pues ujú, sabemos que no tiene las medidas de seguridad que tendrías en un circuito autorizado. Entonces, pues una saga que también cambió de cierto modo el tipo de cine de carreras. ¿Qué piensas tú de esta entrega? Son una gran cantidad de películas, pero ¿qué opinas de estas películas? Mira, en primera que conocimos que el villano se vuelve el bueno, porque Dominic Toretto es el corredor callejero y además ladrón y además esto y además aquello y asesina y tal, ¿no? Pero nosotros como espectadores le damos la razón a él y a la policía, quítate, ¿no? O sea, la policía es la mala, ¿no? Cuando Ajá, debería de ser las bebés, ¿no? exacto. Entonces, eso de entrada. Segunda, que es increíble que cada una de las entregas que presentaron o que han presentado, no he visto la última, pero ha superado a la anterior. No sé cómo lo lograron, no sé cómo lo hicieron, pero lo están haciendo. Digo, introducen actores, ¿no? Como Deep Johnson o como, eh, Charlize Theron, ajá, David Terón, exacto. Kurt Russell, o sea, Sí, o sea, introducen actores de peso muy importantes y entonces, pues sí le das otra cosa, ¿no? Pero aparte, el mensaje principal, la familia. Porque Dominic Toretto y todos sus personajes de alrededor, Brian y tal, no son familia de sangre, pero se hacen sentir como familia y entonces eso lo haces, tú lo vives con tus amistades y les dices familia también, ¿no? exacto. Creo Ujú, que fue una entrega pues bien pensada y creo que supieron manejar, ¿no? En este caso el creador, pues supo manejar muy bien la historia de cada personaje, que obviamente con el paso de las películas, pues hemos visto ciertos cambios, un poco más de su historia de cada uno de ellos. Sabemos que hay algunos de la primera entrega que no los volvemos a ver en las demás películas, pero que sí, al sí. final, de cierto modo, están presentes por este aspecto que mencionas, que es la familia. Creo que incluso el personaje de Dominic Toretto, pues tiene una evolución, tiene un cambio. Vemos al personaje de Letty, que le interpreta Michelle Rodríguez, que también tiene Ujú, cierta evolución conforme van avanzando las películas. La claro. pregunta es, ¿en qué momento llega a convertirse un poco absurda esta saga? Porque hay que decirlo, son películas buenas, son películas que entretienen,
pero que también tienen su grado de ridiculez, porque hay cosas Claro. que definitivamente pues no pueden pasar. ¿En qué momento se convierten un poco en películas absurdas, por así llamar? Yo pienso que cuando hicieron la entrega 4 de Rápidos y Furiosos, ahí fue donde la perdimos, porque en la uno y en la 2 continuaba la línea de vamos a ser callejeros y vamos a robar y todavía los efectos no eran tan exagerados. En la Exactamente, 3 cuando vimos el driving, que es manejar dentro de un estacionamiento, pues todavía lo puedes creer porque sí puede pasar, sí, pero ya en la 4 cuando los carros empiezan a volar y cuando los carros empiezan a, ya dices, y entonces, y luego los actores empiezan a platicar entre ellos, entre carro y carro, cuando está toda la velocidad y todo el ruido y todo, o sea, no te escucha nunca, pero aquí sí te escucha, exacto. entonces, eso, ¿no? Y que se den de golpes y que todavía sigan parados y, o sea, no, sí pasan cosas muy extrañas, pasan cosas que no deben suceder, pero el cine, el cine sobre todo en acción, está hecho para eso. Al final de cuentas, para que el director se viaje un rato y entonces pueda hacer que los jóvenes puedan imaginar que pasan cosas, ¿no? Lo malo es que lo lleven a la realidad, lo quieran llevar a la realidad y entonces ahí es donde van a pasar un chorro de accidentes, ¿no? ¿No? Que Exactamente, deben de entender el público que esas cosas no las puedes hacer nunca y entonces pero sí está muy padre que los efectos visuales cada vez sea más impresionante, ¿no? O sea, que de tanque pases a derribar un avión y después y rompas un iceberg, o sea, cosas tan absurdas que dices, güey, o sea, exacto. un carro no va a hacer eso nunca, ¿no? No, Pero aparte, jalar una caja fuerte, entonces es sí, una sí, de bóveda, acuerdo, ¿no? de En este acuerdo, caso. de Sí, acuerdo. creo que es una saga, sí, digo, creo que todos los que nos están viendo y son o somos fans de Rápido y Furioso, aunque sean absurdas, ¿no? Pero como bien lo mencionas, y justamente en cada película te ponen una leyenda, estas escenas fueron grabadas por gente profesional, no las intenten en casa. Creo Sí, que es por favor, algo por bueno que favor. tienen que hacer y que están obligados a hacer, porque desgraciadamente también estamos en una época donde mucha gente le ha dado por imitar lo que ve en la tele cuando antes no se hacía. Sí, Entonces, caray. en Sí, sí, este sí, sí, sí. caso, ¿qué ocurre? Estamos hablando de carreras de carros y como lo han dicho, ¿no? Aquí no tienes vidas extra, si chocas no se va a renovar tu carro enseguida, sino que realmente vas a tener un accidente y puedes o no salir de él. Entonces, Exacto, sí es una exacto. saga que llega a Pues tener cosas que son posibles, pero muchas de ellas no lo son. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Pues el protagonista mismo, que es Brian Con, O'Connor, ajá, lo exacto, vivió en carne propia y entonces hoy por hoy no está con vida por cosas como esa, ¿no? Entonces exactamente. hay que tener cuidado, o sea, esta saga también ha sobrevivido sin su protagonista y bueno, pues sí, como dices, las cosas se deben de quedar ahí en la película y ya, ¿no? Exactamente, creo que Ujú. bien lo mencionas, ¿no? Mucha gente pues se sorprendió, nos sorprendimos cuando llegó la noticia de pues, que había perdido la vida Paul Walker y la Ujú. manera, ¿no? Porque justamente acabas de filmar una saga de carros de carreras, carreras callejeras, y tú pierdes la vida justamente en un vehículo y Sí, se dice que él no iba manejando, bueno, pero al final pues son cosas que dices, el haber estado en una película pues no te hace profesional de esa actividad, ¿no? claro, Incluso pues los mismos que los actores, ¿no? Quienes han sufrido accidentes justamente al filmar alguna escena, le ha pasado a Tom Cruise que él filma mucho sus escenas, no tiene ujú, dobles y si lo llevas a la realidad, pues obviamente puedes quedarte ahí. Y en este caso, Rápido y Furioso, pues sí es una película o una saga más bien demasiado fantasiosa. Y como dices, con los efectos, con todo esto que ya han traído, pues ahí es cuando debes de poner la línea, ¿no? De qué es lo que sí puede pasar y lo que no puede pasar. Entonces, creo que claro. también es una saga que
pues sí te deja de cierto modo un mensaje, ¿no? Claro, completamente. Es una película que va a mostrar, dice que van a ser hasta la 10ª. Digo, les repito, la 9 no la he visto, pero ahora ya pusieron a John Cena, ¿no? Y a ver en la 10 quién sigue, ¿no? Entonces Exacto, esa es su fórmula, ¿no? Introducir actores famosos y les está resultando, ¿no? exacto. Por un lado les está resultando, pero por otro creo que se está volviendo algo tedioso, por así llamarlo, porque ya no ves por dónde pueda sacarle más jugo a esta saga. Sí, sí. Efectivamente van a ser 10 películas y pues ya no saben de dónde agarrarse. Ahorita pues viene John Cena y no sabemos si vayan a meter aquí ya más grande al hijo de Dominic Toretto, porque ya lo habíamos visto en una de las películas, o si lo vayan a querer meter en la siguiente entrega, que es algo que puede pasar. Entonces, pues vamos a Claro, ver cómo le va a esta saga de Rápido y Furioso, porque vaya totalmente. que tenemos Rápido y Furioso para rato. Y Sí. vamos a cambiar ahora el aspecto de, digo, vamos a seguir en este ámbito de carreras, pero carreras ya más fantasiosas, ¿no? Con otra película que tengo aquí que es Herbie a toda marcha, una Ok. película que también en su momento tuvo su primera entrega que fue Cupido motorizado y ahorita nos trajeron este remake, una versión pues ya más actualizada con Michael Keaton, con Lindsay Lohan, Ujú. justamente con carreras controladas dentro de circuitos. Entonces, Sí, sí, sí. vemos el otro lado de la moneda, ¿no? Por un lado, carreras callejeras y por otro lado, carreras pues que sí son autorizadas, en donde el público realmente puede disfrutar una carrera, pero que obviamente dentro de los circuitos también llegan a haber accidentes. Y lo vemos en esta entrega de Kirby también, cuando choca uno de los personajes, y es cuando le dan la entrada al personaje de Lindsay Lohan. Entonces, pues esta entrega que al final de cuentas pues es muy familiar, digo, un carro que tiene vida, que pues puede manejarse solito, pero que al final de cuentas también pues te transmite esa adrenalina, porque al final de cuentas las carreras siempre nos van a transmitir adrenalina, ¿no? Y esta creo Ujú. que pues lo logra. Exactamente. Además, otro toque que tiene esta película es el mismo coche como tal, o sea, es un Volkswagen, un Exactamente, bochito, ¿no? Cuando dices, eh, eh, la tecnología ha avanzado tanto que ya son carros demasiado avanzados y amamos todavía al bochito, ¿no? Amamos exacto. todavía, sí, sí, sí. Y Lindsay Lohan, pues todavía estaba en su apogeo, en el nivel donde la teníamos, que era cine familiar, entonces, pues ahí, creo que fue la fórmula perfecta para que resultara bien. Entonces, sí, Michael Keaton le da el toque de experiencia, entonces, pues no, tiene todo, ¿no? Exacto. Y aparte, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Del tema de NASCAR, que aquí lo mencionan, justamente Ujú. vehículos de NASCAR contra un bochito, pues es algo Sí, imposible que lo vamos a ver realmente, ¿no? Entonces, claro. ese amor en este caso por el bocho, por el Volkswagen, que pues es un carro clásico, ya considerado clásico, y que en esta película pues lo muestra, ¿no? De cierto modo te transmite tal vez o te trae recuerdos a aquellas personas que tuvieron un vehículo de este tipo y que Ujú. además en su momento resultó muy bueno, de los carros más buscados, de los más adquiridos, Ah, y que aquí pues te lo muestran de una forma distinta. Pero sabemos que es imposible que tengas un carro como Herbie, ¿no? Con vida, ujú, pero al ujú. final de cuentas que se vuelve un personaje clásico. Hemos visto en algún momento pues fans de esta película que traen su carro justamente pintado como el personaje de Herbie. Entonces, una película que también te muestra ese lado de las carreras, porque aquí vemos justamente cómo el personaje de Lindsay Lohan, que además pues es una corredora, sabemos que dentro del circuito pues hay muchos hombres y que aquí ella Ah, pues se tiene que ocultar justamente por ser mujer, algo que claro, actualmente claro. también se está viendo mucho, que ya buscan introducirse más las mujeres y lo están logrando. Y en esta película pues es un ejemplo, ¿no? De que algunos digan, es que no hay películas donde la mujer sea protagonista y no sé qué. Pues sí lo hay, Herbie es una de ellas, Ujú, porque ujú. nos muestra cómo logra el personaje meterse a las carreras que prácticamente están dominadas por hombres. Y
vemos el lado del personaje de Michael Keaton que interpreta a su papá, ese aspecto justamente pues de ser padre de familia que ya perdió a su esposa, que no quiere perder a la hija, en este caso lo demuestra, no la quiere dejar correr, pero al final pues sabemos qué es lo que pasa, tiene el apoyo del hermano y todo, entonces creo que es una película que también te muestra ese lado, ¿no? Por un aspecto de las carreras y lo que tiene que también pasar, en este caso Lindsay Lohan, su personaje, para poder correr. Claro, claro, claro. Eso que dices es muy importante, o sea, en un mundo de deportes es prácticamente machista, pero cuando introduces a una mujer que sea la piloto, entonces ahí es donde le estás dando poder y una razón por la cual también se debe dar una consideración a ella, ¿no? A las mujeres como tal, ¿no? Y sí, del lado de Michael Keaton, entendemos las razones por las cuales no la quiere dejar ponerse en riesgo por ser la hija y acaba de perder a la esposa y todo. Entonces, pues sí, los papás se ponen en los zapatos de Michael y las mujeres, niñas y chavitas se ponen en los zapatos de Lindsay Lohan, ¿no? Por supuesto, ¿no? Exactamente, creo que es una película pues que sí también te transmite algo, ¿no? Que si quieres algo, pues lucha por eso, al final aquí lo logran. Y pues fue una Ujú, película en su momento, pues que tuvo su éxito, pero repito, ya es también de las favoritas del público. Y con dos actores muy buenos que Michael Keaton pues sigue en el cine, sigue trabajando, Lindsay Lohan que desgraciadamente pues ya tuvo su etapa negativa y parece ser que ya está queriendo regresar con nuevos proyectos, así que pues esta es una de las entregas de vehículos, de carreras, y claro. vamos a ahora mencionar otra película donde también una mujer pues está dentro del mundo deportivo de los hombres, me refiero a una película también familiar, Los Pequeños Gigantes también, de las familiares, de las más queridas, en este caso de fútbol americano, que vemos una Ujú, rivalidad pues de hermanos, de los hermanos Oshia en este caso, cómo pelean por ser el mejor, uno por quererse quitar pues ese peso, ¿no? De que siempre compitió con el hermano. Y justamente vemos a uno de los personajes que es la hija de uno de los entrenadores, que es Becky, que la apodan pues a la hielera, que en este caso ujú, es otro personaje también importante del cine, en este caso del cine de deportes, porque vemos también justamente cómo se quiere meter a jugar fútbol americano, un deporte de contacto donde hay muchos hombres y que claro. ella pues sí tiene que también aguantar pues ciertos comentarios, ciertas burlas que incluso hacen que la quieran ver como un hombre, ¿no? Entonces, ella sin importar lo que le digan, pues lucha por estar con el equipo, en este caso con el equipo que es de su papá, para jugar con ellos y al final resulta muy buena jugadora. Ujú. Exactamente. Si hay un deporte donde el machismo está casi, casi puesto, es el fútbol americano. O sea, casi las mujeres no tienen cabida ahí. ¿No? Entonces, por el mismo deporte como tal, ¿no? Es un deporte de contacto, es un deporte muy agresivo, que nada más las mujeres están ahí de espectadoras por el propio espectáculo, el medio tiempo, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí en esta película, como dices, me interesa, es muy interesante que una chavita quiera introducirse en el equipo de los chavitos y que resulta ser la mejor, ¿no? Y que calla bocas a un montón de personas, ¿no? Exactamente. Creo Ujú, que eso es algo importante, ¿no? Le logra callar la boca a muchas personas y se ve también esa competencia, en este caso, pues de los hermanos, por un lado porque esta chica pues tiene el apoyo de su tío, pero su papá también está un poco renuente, lo que decíamos hace rato con Herbie. También, ¿por qué? Porque también perdió a la mamá y pues no quiere que ella esté involucrada en este tipo de actividades. Incluso vemos que el personaje de Becky pues tiene cierto momento en el que se pone a pensar si realmente es bueno que se ponga a jugar fútbol americano o ujú, que se dedique a ser porrista.
algo que también se ha visto mucho con este deporte, con el fútbol americano, porque también aquí te traen otro tema, que es justamente esa atracción que ella siente por uno de los muchachos y que este no se va a fijar en ella. ¿Por qué? Porque es jugadora, porque es la hielera. Pero si se va al equipo de porristas, entonces sí se puede fijar en ella. Entonces también es ¿no? algo que está muy marcado en este deporte, en este caso en esta película, porque sabemos también que en el fútbol americano, pues todos los equipos tienen a sus porristas, pero que al final son porristas que tienen una preparación, que no es nada más de ir y hacer sus rutinas, estar muy guapas, no, tienen una preparación, tienen una carrera y esa es una de las normas principales para poder estar dentro de esto. Entonces, algo muy importante que se tiene que mencionar es eso, ¿no? Que necesitas ser profesional para estar dentro de esta actividad. Y aquí en la película, pues te muestran ese proceso tal vez de cómo se van iniciando, en este caso los jugadores de americano y las porristas, ¿no? Cómo consiguen sus uniformes, cómo tienen que entrenar y pues ya lo Ujú. que mencionábamos hace un momento, ¿no? En este caso, la rivalidad de un hermano que jugó profesionalmente, que se siente ganador, que siente que todos lo quieren y que tiene a su hermano, que es el ignorado, ¿no? Por así llamarlo, y que al final también demuestra que resulta ser un buen entrenador. ¿Por qué? Porque en este caso, él hace algo, en este caso el personaje de Dani, que es el hermano que nadie quería, ¿qué es lo que le dice a sus jugadores? Diviértanse, disfruten el juego. Algo que no vemos con su hermano Kevin O'Shea, que es el jugador profesional, que es lo que le dice, tienen que ganar, es una competencia, pero sí hay rivalidad y casi casi lo vuelve personal, ¿no? Algo que se ve mucho también en el americano. Claro, claro. Y en el americano existe una rivalidad muy importante porque por el mismo deporte de contacto que hay. Entonces, y que quiere un equipo ganarle al otro, sí o sí, ¿no? O sea, yo creo que el exponente donde hay más pasión en cuanto a, incluso hasta los mismos aficionados y los mismos equipos, de ganarle al otro, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo, cómo están los dos lados de la moneda, donde a los niños les está diciendo, diviértanse, gocen este juego, porque cuando venga lo bueno, ya van a sufrirle un poquito. Y lo vemos con el chavo grande, ¿no? Lo vemos ahí plasmado, ya que el chavo ya es ganar sí o sí, ¿no? Exactamente. Creo que justamente lo mencionas, ¿no? En este caso, uno de los personajes que diría siendo Spike, la actitud que tiene, ¿por qué? Porque esa actitud es transmitida por el papá. Desde que se Ujú. entera que ahí vive este entrenador que vino Shia, que lo quiere llevar a una liga profesional, pero que él hace que esa rivalidad se vuelva personal con Junior, personaje que interpreta a Devon Saga, que Claro. ahí vemos también a las dos caras, ¿no? El joven tranquilo, el joven que le interesa el deporte, pero también el joven rudo, el que le interesa la competencia, el que quiere siempre ganar. Y eso es algo que sí se ha visto mucho en el fútbol americano también. Entonces, esta película nos muestra también ese aspecto eh, y que al final pues va a seguir ahí, ¿no? Esa rivalidad siempre va a existir, sobre todo ese ánimo por Ujú. competir, por ser el mejor. Exactamente, exactamente. Exactamente, y el deporte mismo, como lo es el fútbol americano, pues que te lleva a muchas pasiones, muchos esfuerzos, dar el todo por el todo, o sea, el mismo premio como tal en la NFL, pues tiene ese eslogan, entonces lo entendemos así como siempre dar el 1000%, que es el eslogan del premio Miss Lombardi, y entonces pues ahí lo plasma perfectamente la película, ¿no? Bastante. Y hablando, pues tal vez en este caso, ¿no? De querer ser el mejor jugador, una película que también lo plasma mucho es Entrenando a Papá, donde vemos justamente a Dwayne Johnson, que pues Claro. él es también uno de los jugadores más importantes, mariscal de campo,
Y prácticamente aquí vemos otro aspecto, ¿no? Cuando le cae el peso de un equipo a un solo jugador. En este caso, su personaje, Joe Kingman, que es además un personaje, un jugador, pues bastante alzado, eh, un jugador que, pues que siente que tiene una vida perfecta, ¿no? Que sí es competitivo, que sí busca ganar, que sí es muy bueno, efectivamente sí lo es, pero que al final te muestra un poco esa actitud, tal vez por llamarla, ¿no? Déspota, que tienen muchos jugadores, desgraciadamente hay que decirlo, hay quienes son Ujú, muy accesibles, pero hay quienes el éxito los ha llevado por un camino que se vuelven muy ególatras. Entonces, en esta película justamente de Entrenando a Papá, vemos esa parte. ¿Por qué es así el personaje? ¿Por qué es así John Killman? Porque sabe que el equipo depende de él. Si él no hace una buena jugada, entonces el equipo va a perder. Y es lo que vemos justamente con uno de los personajes que lo acompañan, que es su representante, ¿no? Y la manera en la que lo manejan, la manera en la que tiene que hacer ciertas cosas para que siga siendo el ojo del equipo, para que hablen bien de él. Obviamente la historia de la película, pues nos trae también el lado en el que va a humanizar al personaje. ¿Por qué? Porque se da cuenta que tiene una hija. No sabemos obviamente si esto le ha pasado a algún jugador, ¿verdad? Pero creo que demuestra ese lado y también vemos una evolución en el personaje bastante radical, porque lo vemos muy ególatra, lo vemos muy creído y después vemos ese cambio. Se pone a pensar si realmente vale la pena competir y dejar a un lado a su hija. Entonces esta película también nos muestra lo que decíamos hace un momento con Rocky, el lado humano de un jugador que al final de cuentas serás famoso, serás muy bueno, pero al final de cuentas eres un ser humano y hay gente que depende de ti, que te rodea. Entonces esta película lo plasma muy bien. exactamente, mira, esta película tiene muchas cosas muy curiosas. Primero, que están plasmando la vida de Peyton Manning, por eso la niña se llama Peyton. Exactamente. Ah, Peyton Manning era es coreback también, o fue coreback de Indianapolis, y era una representación de Joe Kidman, o sea, tenía la vida perfecta, era ególatra, era una persona que no sabía lo que era ser un poco más sensible, ver por la familia, etcétera, etcétera. Y él también, el mismo Peyton Manning lo vivió cuando se pasó de equipo a los Broncos de Denver. Entonces, eso lo vimos plasmado, ¿no? Cómo tuvo que ser un poco más humilde, un poco más entregado a los suyos, y eso le pasó a Joe Kidman, ¿no? Entonces, cuando la pregunta que le hace la niña, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? ¿No? Y él no responde porque no sabe, obviamente si hubiera respondido en ese momento hubiera dicho el fútbol americano, pero lo hace al final, ¿no? Y el final es muy importante porque le dice que eres tú mi hija, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La representante, que es la señora, muestra ese lado ególatra y ese lado de querer hacer dinero, o sea, ¿no? Por ejemplo, con hamburguesas que nada que ver con el deporte, pero al final de cuentas el mismo deporte te da esas variantes de querer vender marcas, ¿no? ¿No? Entonces, así fue, así pasó y pues sí, esa película me gusta mucho por ese lado cómico, lado familiar. Es una película disfrutable, es una película que muestra a Duke Johnson, que también tiene una historia muy similar porque él quiso ser jugador de fútbol americano, pero no lo logró. Exacto. Entonces se inclinó para la lucha libre como su padre. Y entonces, por las andes del destino, fue introducido en la actuación y lo hace muy bien. Entonces, pues ya puede representar a un papel que quiso hacer desde hace mucho, ¿no? Como es jugador de fútbol americano, ¿no? Exactamente, creo que lo que igual mencionábamos hace un momento, si tú fuiste de esas personas a las que les gusta ese deporte y lo quieres hacer, pues simplemente vas a lograrlo, ¿no? En este caso, no logró ir a pues, jugar americano, pero sí logra, por medio de la actuación, interpretar a un personaje, interpretar a un jugador, representarlo
y lo hizo de una muy buena manera. En este caso, creo que le crees bastante lo que está haciendo, le crees al personaje. Yo en esta Ujú, película sí no veo a un Dwayne Johnson, veo a un Joe Pigman que está peleando por ser un buen jugador y que está peleando después por ser un buen papá, porque exacto, justamente también eso que mencionas, ¿no? Esa lucha por la representación de marcas, que también es algo muy peleado por muchos deportistas para que los llegue a representar pues cierta marca que ellos tal vez han seguido y que quieren que esa marca sea la que los lleve, ¿no? La que les dé pues más promoción o viceversa. Entonces, en esta claro, película están plasmando todos esos aspectos, desde lo deportivo, lo personal, la representación de marcas. Entonces, esta película lo manejaron muy bien en ese aspecto y sobre ujú, todo también algo que vemos, ¿no? Que no dejan solo el personaje, sino que uno de los jugadores le ayuda en ese camino en el que se está convirtiendo en papá. Un jugador que ya sabe lo que es ser papá y que ya sabe que la vida no es solo el éxito del deportista, sino su familia propia. Y aquí se exactamente. lo manejan bastante bien. Entonces, creo que es una película que logró su cometido en ese momento y que hasta la fecha va a seguir teniendo público, porque además hay que decirlo también, Dwayne Johnson tiene mucho carisma, es muy accesible. Entonces, Claro. eso también le ayudó, en este caso, a la película. Y el trabajo que hizo la niña, bueno, fue increíble también. Exactamente. Y el otro lado que muestran en esa cinta, que es el ballet, pues es introducir a esa entrega escena, de artística y todo, dando la similitud al deporte, ¿no? Porque incluso la película lo dice, o sea, nosotros brincamos mucho como ustedes, pero nosotros caemos de pie y ustedes no. Así lo dicen, ¿no? Entonces, eso es muy cierto, o sea, en esa presentación artística, pues muestran cómo las bailarinas pueden ser capaces de ser superatletas y sabemos que en el fútbol americano pues son superatletas sí o sí, ¿no? Entonces, Exacto. muestran ese lado también, ¿no? Un lado divertido, un lado donde se humaniza, donde él encuentra el amor con esta chica y el amor con su hija, ¿no? Exacto, no, y aparte, esta lección, ¿no? Que muchas veces ves un deporte como por ejemplo, ¿no? En este caso que mencionan el ballet, que mucha gente no lo considera deporte o que piensan que es algo sencillo y la realidad es otra, ¿no? Sabemos que efectivamente para cada deporte te tienes que preparar, tienes que seguir cierta rutina y aquí te lo muestran, justamente lo que decía el personaje de la maestra de ballet, también brinca, ¿no? Lo que mencionabas. Pero en este caso que caen, pues con cierta delicadeza, deben saber cómo caer también para no lastimarse, al igual que los jugadores de americano. Y aquí te Sí. muestran también el proceso de preparación que llevan las bailarinas de ballet, el entrenamiento Ujú. que llevan y la rutina de ejercicio justamente para lograr hacer una buena escena, un buen espectáculo y, y todo esto lo logran juntar en una sola película. Entonces, creo que el director Es supo excelente. manejar esos aspectos porque creo que hubo trabajo de investigación y al final plasmarlo para que la gente justamente tenga un poco más de conciencia de lo que se hace para preparar para cierto deporte, cierta actividad física, es todo lo que conlleva. Entonces creo que sí hubo mucha investigación para esta entrega y lo lograron. Vaya que sí lo lograron. Claro que sí. Sí, estoy de acuerdo. Una película también muy recomendable. Y vamos con otra entrega que en este caso pues nos habla de béisbol, un equipo pues realizado en los años 40, específicamente durante la guerra, en donde prácticamente todos los hombres estaban en la guerra y el béisbol estaba desapareciendo. La película se titula Un equipo muy especial, que nos trae justamente la muestra de cómo las mujeres pues intentan que este deporte no muera, en este caso el béisbol, y crean una Ujú. liga femenil. Vemos también una gran cantidad de actrices en esta entrega. Vemos la participación de Tom Hanks, que es el encargado de dirigir a este equipo, ¿no? Entonces, una Y película que entender, sí. también, lo que mencionábamos hace un momento, nos muestra el ámbito de un deporte de hombres
en el que las mujeres, para no dejar morir ese deporte, hacen su liga y pues resultó al final también una película basada en hechos reales. Exactamente. Es que el béisbol es llamado el rey del deporte por esto, o sea, la verdad, o sea, es un deporte que es muy accesible, o sea, sí es muy de hombres, sí está muy tendencioso igualmente que el americano, pero es más noble, es más, se presta para que las mujeres puedan estar en el deporte un poquito mejor. Y aquí Tom Hanks muestra ese lado, ¿no? Que le da la entrada a las mujeres y formen su equipo y es un equipazo, la verdad, es una película muy bien lograda porque es un hecho real. Entonces, pues sí, es ver el béisbol, lo que decía al inicio, ¿no? No estamos viendo un partido de béisbol, estamos viendo una historia que están utilizando el béisbol como pues un porqué, ¿no? Pero no es el todo, ¿no? Exacto, digamos que es el gancho para mostrar justamente ese proceso de preparación, obviamente lo que estamos comentando, ¿no? De todo lo que conlleva el formar una liga, el ver quiénes van a jugar, quiénes van a dirigir, los motivos y en este caso también los patrocinios, ¿no? Porque vemos también Sí, esa batalla y pues obviamente la batalla también del género, ¿no? Es que cómo vas a dirigir a un equipo de mujeres, mujeres. algo que también en ese entonces pues estaba también muy en mucha discusión por qué no podían hacer algo así. Y en este caso, pues el director, en este caso que de la película Marshall, que logró plasmar ese aspecto, ¿no? Tomar de gancho el béisbol, pero visto del lado de las mujeres, de cómo viven ellas este deporte y Claro, también esas complicaciones que tienen para formar parte del equipo. Vemos ahí también una pequeña rivalidad entre dos hermanas, justamente para ver quién era buena y que la otra pues no era tan buena, pero que al final también se ve obligada a cambiarse de equipo y que al final exacto. pues está esa competencia, ¿no? Ese aspecto de la rivalidad va a ser dentro de la cancha, fuera Ujú. seguimos siendo hermanas, sigues teniendo mi apoyo, y es algo que también se plasma mucho en este tipo de películas, porque es algo que debe de entender la gente, ¿no? Uno como público, uno como aficionado, pues entender que la rivalidad siempre va a ser en el momento del juego. Entonces, esa rivalidad, pues en este caso, se llega a transmitir un poco al público, quienes poco a poco aceptan la liga femenil. Ahorita Ujú. sabemos que ya hay equipos femeniles en varios deportes y que la verdad están logrando tener mucho éxito por por la manera en la que se están desenvolviendo. Están Ujú. resultando más competitivas que los mismos hombres, hay que decirlo, y lo estamos viendo en el fútbol soccer. Entonces, en Exactamente. este caso, pues ya una película donde las mujeres tengan un equipo de béisbol y que además es basada de hechos reales, pues es un claro ejemplo de que sí es posible todo esto. Exactamente. O sea, hoy por hoy las mujeres están dando razones importantes para seguirlas a ellas, porque están sintiendo el deporte como tal. Los hombres ya lo ven como un entretenimiento, ya lo ven como farándula, o sea, ya no hay amor por ejemplo, en México, en la Liga Mexicana, ya no vemos jugadores con amor a sus equipos, y cosa que sí está pasando con la Liga Femenil, ¿no? En el béisbol, por lo menos, eso todavía se sigue manteniendo, ¿no? Se sigue manteniendo el amor a las playeras y tu símbolo por tu equipo. Y aquí se muestra también que las mujeres pueden ser representadas por eso, ¿no? Exactamente. Algo muy importante acabas de mencionar, el amor al deporte. Creo que efectivamente lo estamos viviendo ahorita con el fútbol. Ya los hombres ya lo hacen nada más por hacerlo, ya no Ujú, tienen realmente ese interés ujú, exactamente, ya no hay ujú, interés de me gusta el deporte, lo voy a hacer por gusto, algo que las mujeres sí están haciendo y lo han demostrado, no solo en claro. el soccer, sino en las competencias, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, que Ujú, realmente cuando no logran ganar, les ves la cara de sufrimiento,
Ujú, Y es algo que desgraciadamente con los equipos varoniles ya no se ve tanto, ya se está así es. perdiendo ese gusto por el deporte, algo que con las mujeres sí estamos viendo. Y pues esta película realmente te refleja eso, ¿no? Porque a los personajes les ves justamente el amor al béisbol, ves cómo se enfrascan para seguir manteniendo al equipo, para seguir compitiendo cuando no Exactamente. eran, cuando no eran nada, cuando no las Ujú. conocían y que al final pues les hacen su salón de exhibición para que las conozcan, las empiecen a entrevistar. Creo que en esa película plasmaron ese aspecto de una forma muy correcta y creo que pues va a seguir este aspecto de que las mujeres van a seguir llegando al mundo deportivo de una forma muy fuerte. Sí, totalmente, totalmente. Les está dando lecciones a los hombres Sí, de humildad, de no olvidarse del deporte mismo y por qué están ahí. exactamente. Entonces, eso lo están haciendo bastante importante y si continúan así, sobre todo los hombres con la misma actitud, pues las mujeres van a seguir tomando distancia y entonces vamos a ver ya en todas las televisores partidos de mujeres y el de los hombres ya no va a ser tan pelado, ¿no? Ya no lo vamos a poner tan interés, ¿no? Ya. Exacto. Ujú. Exactamente, lo hemos visto mucho últimamente y pues a ver qué le va a pasar a esto con el deporte, porque realmente sí se está perdiendo por parte de los hombres, se está perdiendo mucho el interés. Tenemos otra película también de béisbol llamada Ujú. Curvas de la Vida, que está también aquí a mis espaldas, donde Sí, vemos a Clint Eastwood acompañado de Amy Adams, otro ejemplo, justamente donde en este caso su hija, es el personaje que interpreta a Amy Adams, pues ella es hija de un cazatalentos veterano que le sí, ayuda justamente a su papá a ver pues a buscar a jugadores que puedan formar parte de un equipo, que puedan formar parte pues de una liga profesional. Entonces, en este exactamente. caso, esta película lo demuestra. ¿Y por qué lo menciono? Porque en este caso es una mujer quien le ayuda a su papá, justamente lo que mencionábamos con las películas anteriores, es una Ujú. mujer la que le ayuda a su papá a descubrir talentos, a estar analizando a los jugadores. ¿Por qué? Si ustedes no han visto esta película, el personaje de Clint Eastwood es un cazatalentos ya Sí, veterano, ya a una edad avanzada, que incluso ya está perdiendo la vista. Entonces, pues ya no es lo de antes, ya no tiene esa capacidad como antes de definir quién es buen jugador o por qué, en qué se basan el aspecto físico del jugador en cuestión, la fuerza que tiene en brazos para poder lanzar la bola, la velocidad que logra obtener con este lanzamiento. Entonces, son varios aspectos los que manejan justamente en esta película, eh, que obviamente, pues a simple vista uno tal vez no lo ve, pero en esta entrega, pues sí lo manejan de ese modo, porque no solo es la fuerza, no solo es ver que es un buen jugador, sino que realmente, en este caso, si vas a lanzar, pues lo hagas con fuerza y ujú, des la velocidad que se necesite, ¿no? Y creo que en esta película lo plasmaron bien por el hecho de que es justamente el personaje de Amy Adams el que se da cuenta realmente que hay un jugador que puede ser pues considerado de los mejores y que incluso, si no mal recuerdo, desbanca a un jugador que pues, ya estaba en la mira de la prensa. Entonces, pues sí, esta entrega estrellas, lo ¿no? plasma ese aspecto de cómo llega un jugador de béisbol a un equipo y lo que se necesita para formar parte de. Exactamente. Clint Eastwood muestra un lado que estaba un poco abandonado, que era el de los visores. O sea, los visores están ahí para ver talento. En este caso, Clint Eastwood ve el talento en este chavo, en este deportista, y que además le sale tan bien que desbanca a la estrella, ¿no? Entonces, sí, Clint Eastwood, que no está muy introducido en el cine deportivo, acá lo hace muy bien y que ya lo había demostrado en una cinta de boxeo,
pero entonces acá lo hace muy bien en otro de los deportes muy, muy importantes, ¿no? Que es el béisbol, ¿no? Exactamente. Creo Ujú, que es una forma también de darle otro aspecto, otra, pues más importancia, ¿no? En este caso, como lo mencionas, a los cazatalentos, los visores, porque también ujú, son personas que sí hemos oído mencionar, pero que al final de cuentas no se les da la importancia que realmente tienen, porque es por ellos por los que llegan los jugadores a un equipo. claro. Entonces, creo que esta película fue muy acertada en ese aspecto porque te mencionan ese lado, ¿no? De los cazatalentos, qué es lo que hacen, cuáles son los pasos que deben seguir y lo que en este caso para béisbol específicamente, pues necesitas para formar parte de una liga profesional, de un equipo profesional. Y en este caso creo que lo plasmaron pues muy bien porque nos muestran justamente ese aspecto, ¿no? Algo más que sale de lo común, por decirlo así, y que aquí al final Clint Eastwood y Amy Adams pues lo lograron también. Vemos también otra cara de Clint Eastwood, eh, como bien lo mencionas, no hace mucho este tipo de películas, dirige y actúa, pero más en películas de acción, pero en este Ujú, caso creo que también logró salir de lo que nos tiene acostumbrados. Y esta entrega también es algo que, pues Amy Adams también, acompañada de Eastwood, pues lo logra, porque sabemos también el tipo de películas que nos ha dado esta actriz y que aquí al final de cuentas pues logra también hacer algo bueno y sobre ujú. todo que ambos se creen el personaje que están haciendo. Entonces también, pues ves, te enfocas realmente en la historia de la película y en los personajes, justamente por lo que nos están mostrando. ¿Por qué? Ujú, Tienen discusiones personales, tienen discusiones profesionales y nos muestran también el aspecto de cómo se involucra en este caso lo familiar en el trabajo, porque al final de cuentas son padre e hija que tienen opiniones diferentes, pero que al final de cuentas pues se ve ese aspecto también pues esa pequeña batalla, ¿no? De dejar a un lado lo personal con lo profesional. exactamente, exactamente. Es llevar las vidas personales dentro del mismo deporte en fuera de ella, ¿no? Para que a los que no, al público que no le importa mucho el deporte como tal, igual se interese, ¿no? Exactamente. Entonces, Mm, creo que lo plasmaron muy bien aquí y pues vamos a ver cómo, a ver si en algún futuro tengamos más entregas relacionadas a béisbol. Y vámonos ahora con otra película, uno de los clásicos del cine. En este ujú. caso, pues ya no es béisbol, sino que es una película protagonizada por Ralph Macchio y Noriyuki Pat Morita, un clásico del cine, me refiero a Karate Kid. Esta Ah, bueno. película que, bueno, ahorita volvió a nacer y de cierto modo a renacer, porque sabemos que es un clásico que jamás va a perderse, pero que pues fue retomado justamente por la serie de Cobra Kai, que también Exactamente. una película y una serie que pues, nos muestra el lado humano de los competidores, ¿no? En este caso, pues que son karatecas, que como primeramente en las películas, cómo nos muestran los motivos, ¿no? Para que en este caso el personaje de Daniel Laruso, pues se vea involucrado en el mundo del karate, ¿no? Porque Exacto. es bulleado por un grupo de chavos, pues los rebelditos de la escuela, que siempre los ha habido en la escuela, y Sí. pues que aquí lo plasma, ¿no? Necesita pues un modo de defenderse, sabemos el tipo de vida que tiene Daniel Aruso, no le gusta su vida justamente porque no tiene amigos, porque le están molestando, ya poco a poco se va acostumbrando y se encuentra con el maestro Miyagi, que bueno, un buen trabajo de estos dos actores, pero que al final de cuentas también nos muestra un aspecto distinto y sobre todo un mensaje que tiene, ¿no? En este caso, usar el karate, pero para bien, para encontrar la paz de uno mismo, no Ujú, para la violencia física. Al final de exactamente. cuentas lo utilizan pues para lo físico, porque no tienen otra opción. Pero el mensaje principal en este caso de Miyagi, ¿cuál es? Pues aprender karate para tener paz, para tener tranquilidad uno mismo. Estas películas, dime por favor, ¿qué te dejaron? ¿Qué te transmiten?
Claro, mira, Karate Kid es una obra de arte, o sea, es una obra de arte totalmente. Desde viendo cómo se va, cómo ves el significado del mismo deporte como tal, que es una disciplina muy, muy importante que tiene el señor Miyagi, y Daniel LaRusso, que lo quiere usar simplemente para defenderse de todo el bullying que está recibiendo en la escuela, y solamente es la razón por la cual lo está haciendo. Pero cuando ya se introduce en el deporte mismo, entonces ya le da mucho más razones para estar ahí, ¿no? Eso es muy importante. O sea, el Daniel San es un personaje que muchos se han plasmado de muchos chavos que ha recibido bullying y que quisieran darle patadas a todos los que recibieron, a todos los que les dieron el bullying, pero este le da una razón, o sea, no debes ser violento, sino debes de siempre utilizar el karate para entregarte y tener una paz interna, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y Y Cobra Kai, pues sí, lo revive a todos los que fuimos fans de estas películas, sobre todo la gente adulta, la gente desde los ochentas, pues lo vuelve a ver porque vuelve a ver a los mismos actores, este, y incluso hasta se dijo que el hijo de Will Smith iba a aparecer porque se hizo el remake con Jackie Chan. Entonces, ese remake que también tuvo una no, obviamente no el mismo impacto, pero sí hubo un poco de aceptación. sí, Se dijo que iba a aparecer en Cobra Kai, ¿no? Ujú. exactamente. Creo que ya ahorita está como rumor, creo que no ha sido confirmado, pero pues sí en su momento, pues sí digo, creo que tuvo opiniones divididas. Obviamente, pues creo que si hablamos de Karate Kid, esta película con el hijo de Will Smith y con Jackie Chan, pues quedaría un poquito fuera, porque al final de cuentas, pues nos cambian a los actores, Ujú. pero en este caso, pues el mensaje al final creo que es el mismo, ¿no? Encontrar una tranquilidad personal, una paz interior, y lo manejan muy bien en la película. Eh, También como en otras entregas hemos visto el cambio tan radical de los personajes, ¿no? El cómo va evolucionando en este caso Daniel San, que pasa por un momento en el que él es bulleado, que no le gusta su vida, y por otro lado, cuando ya tiene esta disciplina de karate, que Ujú. ya sabe manejarse él, por otro lado, en la tercera entrega, cómo vemos su lado rebelde, cuando se pasa él justamente al dojo de Cobra Kai. Un Daniel Laruso rebelde, está enojado con todos. Sí, O sí, sea, sí. creo que Daniel Laruso es uno de los personajes que en algún momento todos hemos vivido, nos hemos sentido tal vez así por estas etapas que tiene, ¿no? De vivencias, momentos tranquilos, momentos de rebeldía, momentos alegres, y, y que cómo es esa manera en la que al pasar por esa rebeldía, pues tiene obviamente consecuencias negativas y cómo otra vez se va controlando hasta volver a ser el Daniel, pues que conoció a Miyagi, no un joven tranquilo, pero creo que el personaje tiene una evolución muy importante, que obviamente ahorita ya en la serie de Cobra Kai, pues ya lo vemos en una etapa muy distinta, una etapa Ujú. muy adulta, Muy y, adulto. y pues ya un Daniel que sí nos muestra un lado también bastante importante de lo que es una disciplina en este caso. Exactamente, exactamente. En Cobra Kai nada más lo hicieron para atraer al público que ya estaba olvidado de Karate Kid. Sí, O sea, Cobra Kai es abrirle los sentimientos a todo ese público que vivió esas películas y que nosotros también hemos vivido el karate como una disciplina muy importante, ¿no? Y, sí. O sea, el retomar el amor por el karate, pues ya estaba olvidado desde que Jackie Chan, pues ya está grande, es un actor grande, y Jet Li, pues ya es un actor grande, o sea, ya no hay un exponente que digas, este es bueno para las artes marciales, ¿no? Creo que ya estaba olvidado y entonces Cobra Kai viene a retomar eso y me interesa, es muy interesante, ¿no? efectivamente. Aparte, algo que también me gustó de Cobra Kai, y creo que muchos no me van a mentir, creo que a estas alturas ya muchos la han visto la serie, nos muestra también el lado humano de Johnny Lawrence.
que fue el rebelde en El Karate Kid, malo, sí. exactamente, el que Ujú. bulleaba a Daniel junto con su equipo, y cómo es pues ese cambio también tan radical. ¿Por qué? Porque nos muestra el tipo de vida que tiene, que al final de cuentas, pues sí era el riquillo, ¿no? Pero que a pesar de tener dinero, pues no tenía una vida muy alegre que digamos. En Cobra Kai nos muestran ese aspecto de Johnny Lawrence, pero también nos muestran tal vez ese lado humano que él tiene, porque sabemos que en Cobra Kai, pues se vuelve maestro, ¿no? Sensei de otro jovencito, le va enseñando que pues tiene que enfrentar los problemas de frente, Mm, eh, y nos muestra también ese lado de Johnny, de cómo no conoce la tecnología actual, es más, las redes sociales. eh, Creo que es algo que también le ha pasado a mucha sí, gente sí, que no sabe qué es una red social, cómo funciona, que en este caso avienta el teléfono y piensa que por eso ya no tiene Facebook. Entonces, creo que es algo que en este caso, pues, te llega a dar otra imagen de lo que es Johnny Lawrence, ¿no? El rebelde, ya lo dejas de lado el rebelde, sino que ahorita le estás conociendo otra faceta y que también ya conforme avanza la serie, pues te vas poniendo un poco en sus zapatos y le ujú, vas dando también de cierto modo la razón a Johnny Lawrence. Es decir, claro, estás del lado de ambos, de Daniel y de Johnny, porque sí, hay aspectos en los que tienen la razón. Por un lado, pues la lección que le dejó Miyagi a Daniel de tener paz interior y no pelear físicamente. Pero por otro lado, Johnny Lawrence, ¿cuál es su mensaje? Tienes que saber karate para poder defenderte y para ujú, poder enfrentar la realidad que está afuera, porque sí exactamente. sabemos que la vida pues viene con golpes y muy fuertes de los que te tienes que levantar. Y Johnny Lawrence también te lo plasma de una forma correcta en esta serie. Exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo. O sea, la serie te muestra cosas divertidas, pero también lecciones de vida que está viviendo esa generación que vio Karate Kid, que no sabe lo que es redes sociales, que no sabe lo que es Facebook, no sabe lo que es Instagram, etcétera, etcétera, y que ahora se tiene que introducir la gente a este mundo, ¿no? Exactamente. Ujú, Aparte algo, como, y creo que hasta salió un meme, ahorita, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Se critican, se insultan, se pelean por redes sociales. Pero antes, ¿qué es lo que hacían? Lo hacías de frente, te defendías de frente, te dabas tu lugar de frente. Ahorita ya todo es redes sociales. Y en ujú, Cobra Kai aquí lo plasman, te lo dice Johnny Lawrence. Y en ese aspecto creo que sí fue una serie enfocada para de cierto modo volver a traer Karate Kid. Con esta serie, pues el público actual, las nuevas generaciones, están conociendo Karate Kid, ujú, pero al final de cuentas, creo que es una serie bien pensada, bien trabajada, que obviamente ahorita nos van a traer una nueva temporada, pero al final, pues sí tiene un mensaje de vida Cobra Kai y sí te pones ya a pensar realmente, pues que hay razón de ambos lados, ¿no? Entonces creo que también es una serie y una película que realmente sí tiene una lección de vida. exactamente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A mí Karate Kid me encanta, de hecho está en mi lista de películas favoritas de deportes, entonces sí, seguro, seguro, estoy seguro. Sí, definitivamente. Y pues ya casi casi para ir cerrando, otra película que pues es un deporte en este caso extremo, me refiero pues al alpinismo, escalar montañas, la Ujú, película del límite vertical, que ahí vemos a Bill Paxton, a Chris O'Donnell, entre otros actores, una película también de mucha adrenalina, desde que inicia el desarrollo de la película, pues también muy bien pensada, muy bien trabajada. En lo personal también es de mis películas favoritas. En este caso, pues, ¿cómo es ese proceso también para poder ir a escalar una montaña? En este caso que se vuelve pues una misión de rescate, ¿no? En esta película la historia que nos muestra, una ujú, misión de rescate, pero no solo es escalar una montaña, sino rodeado de pues un clima frío, rodeado de nieve, tienes que aguantar tormentas, saber en dónde pisas, porque si pues desgraciadamente el hielo está súper delgado, pues simplemente te vas para abajo y ya no sobrevives.
Y en esta entrega creo que los personajes también están muy bien desarrollados, muy bien trabajados, justo por esa parte, porque les muestras también la evolución que van teniendo poco a poco desde que están en tierra hasta que se ven envueltos en una situación donde algunos están atrapados y, y donde otros tienen que ir por ellos, pero que no es algo que se tome a la ligera, porque deben de saber cuántas cuerdas llevar, cuántos ganchos, entonces todo lo que conlleva el escalar una montaña, aquí te lo plasman muy bien. Y creo que de estas películas, recientemente también tuvimos el lanzamiento de Everest, también en esta entrega te lo demuestran. Entonces, estas dos películas, pues te ponen el lado de los deportes extremos, que realmente también no mucha gente tiene el valor de practicarlos. Exactamente. El deporte extremo como tal, pues está tu vida en riesgo, ¿no? O sea, la vida misma está en riesgo y por eso muchos deportistas no se animan, ¿no? Pero aquí muestra perfectamente cómo el sufrimiento de estar subiendo y subiendo y ya sientes dolor, ya sientes este impotencia, ya no puedes, ya sientes que ya no puedes más, pero hay un lado tuyo interno donde sacas esa fuerza y entonces vas hacia adelante, ¿no? Exactamente. Creo que, creo que es algo que tienen estos deportes, ¿no? La misma adrenalina es la que te impulsa a seguir, Ujú, porque efectivamente tienes aquí la batalla contra la naturaleza, un clima helado en el que el mismo frío, si no te mueves, pues va a congelarte. Entonces, en este aspecto lo vemos cómo se ven los personajes pues escalando esta montaña, el sufrimiento, porque obviamente el escalar una montaña siempre va a tener consigo algún tipo de problema, ¿no? Algo inesperado. claro, Vemos que hay avalanchas, vemos que hay algunos que quedan colgados. Uno de los personajes que es doctora, pues que se lastima, ¿no? Se disloca uno de los dedos. Entonces, todo lo que conlleva el hacer un deporte de este tipo, que es escalar una montaña, y el otro aspecto también, los personajes que quedan atrapados justamente por el hielo pues, que estaba demasiado delegado, ahí se quedan en una tipo fosa, se quedan atrapados y lo que conlleva estar atrapado en un lugar, en una cueva que prácticamente está rodeada de hielo, donde prácticamente pues entras en hipotermia si no te tomas el debido medicamento. Entonces creo claro. que también es algo pues, que realmente eh, los deportistas que se dedican a esto, pues ya saben a lo que van desde que deciden voy a escalar una montaña. Claro. Pues sí, completamente de acuerdo. Nada más tu top de películas favoritas, ya para cerrar Ujú. este especial, por favor, tus 5 películas favoritas. ¿Cinco? Ajá. O, Híjole, perra, sí está. ¿Cuántas tienes? A ver, ¿cuántas preparaste? Tengo siete. A ver, venga, venga, venga. Mira, pues como un número uno puse Rocky, por supuesto. O sea, Sylvester Stallone para mí ha sido el mejor exponente en deportes para mí, porque muestra en Rocky Balboa todo lo que uno como deportista debería de aprender. La dos puse a Gol, Ok, a mí que me gusta mucho el fútbol, pues uno ve que era hace una demostración de fútbol muy padrísima y la verdad me gusta mucho Gol, me gusta más Gol uno que las otras dos, porque las otras dos ya la verdad ya no. O sea, solo Gol uno es digna de verse y me gusta mucho, ¿no? Y la tres puse La verdad oculta, es una película que muestra a Will Smith, es un doctor que estudia los golpes que recibe en el fútbol americano y que te llevan a la muerte, ¿no? Entonces hace un estudio del cerebro y es un drama que me gusta mucho, ¿no? Ajá, como cuarta puse Nuestra Pandilla o la pandilla, dicen que es la pandilla de béisbol.
Es una película de unos niños que juegan béisbol, un partido todos los días, nunca juegan un partido nuevo, y la bola se les va al otro patio y entonces creen que ahí hay una bestia y entonces muy divertida, muy de emociones, o sea, el béisbol lo amas tanto sobre todo con Jay Rodríguez, que es el jugador más bueno. Y finalmente tengo, bueno, como las 5, pues recordando a los Titanes, que es un peliculón de fútbol americano donde Denzel Washington es el entrenador y muestra temas de racismo, temas de pues, de adrenalina, de aceptarse uno al otro, etcétera, etcétera. Me gusta mucho. Y finalmente una que se llama Me llaman Radio, que es de fútbol americano también. Es un señor que es asistente o aguador, que tiene problemas mentales y que se gana el amor de todas las personas, ¿no? O sea, que una persona que tiene problemas eh, de discapacidad, por así decirlo, no es razón para que no sea un brillante en el deporte, ¿no? Ujú. Esos serían. Oye, pues, está interesante, me agrada tu top de películas favoritas. Y pues con esto cerramos este especial de películas deportivas. Hay muchos títulos, ya Ujú. les recomendamos algunas. Vean Sí, películas sí. deportivas y véanles ese otro lado, ¿no? El aspecto humano también y todo lo que conlleva a dedicarse a un deporte que al final de cuentas es una disciplina. Y pues, Carlos, no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí en el claquetazo. Las puertas están abiertas cuando gustes. Y pues, ¿No? gente, ya saben que se pueden suscribir al canal, seguirme en redes sociales, les dejo los links en la parte de abajo. Y como les digo, en cada término de programa, corte y queda. Muchas gracias.